A lo largo del tiempo, el cine nos ha regalado diferentes historias, desde historias fantásticas, originales, teatrales, documentales y biopics, pasando por historias futuristas y de ciencia ficción. Tal vez no lo sepas, pero casi el 90% de películas que vemos en el cine son adaptaciones, ya sean de libros, videojuegos, historias reales, hasta cómics. Hace tiempo, ver una sola representación de un cómic era casi imposible, escaso y caro. Poco a poco, fueron algunos estudios que apostaron por este tipo de narrativas. Ejemplos tenemos grandes blockbusters y otras que dejan que desear. Y entre películas de superhéroes, Iron Man es la más significativa, y tiene razones para hacerlo. Quizás no sea la primera precursora, pero fue la que hizo historia y la que empezó todo este fanatismo y camino por los héroes. Desde su creación en 1963 hasta su primera aparición, que fue en el cómic Tales of Suspense número 39. El personaje fue co-creado con el legendario escritor y editor Stan Lee, desarrollado por el guionista Larry Lieber y diseñado por los artistas Don Heck y Jack Kirby. Según el propio Stan Lee, se inspiró para crear un héroe que representara a los ideales del capitalismo y la tecnología durante la Guerra Fría. La popularidad de Iron Man se disparó gracias a la interpretación de Robert Downey Jr. en el MCU, comenzando con la película Iron Man en 2008, que dio inicio a toda la franquicia. Hasta aquí estemos de acuerdo que todo fan del personaje sabe también de esto. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hubo antes 2 intentos de llevar a la pantalla grande al Hombre de Hierro? Hacia finales de los 80s y principios de los 90s, Marvel estaba rematando los derechos de sus personajes, así como también una fuerte crisis le llevó a tomar esta decisión. Fue así que en 1990, Universal adquiere la licencia del Hombre de Hierro. El plan original era hacer una película de bajo presupuesto, pero no se llegó a nada, pese a tener un guión dando vueltas por ahí. Finalmente, en 1996, Fox le compra los derechos y el proyecto se puso más serio. El estudio se encontraba trabajando de manera activa sobre las propiedades de X-Men, Fantastic Four y otras más. Se le encargó al guionista Jeff Binter una historia y Stan Lee colaboró. Todo esto terminó siendo algo de ciencia ficción que incluía a MODOK como villano. El guión pasó por muchas reescrituras y en 1999 se le ofreció a Quentin Tarantino, quien lo rechazó enseguida. Llegado el nuevo milenio, Fox le vendió los derechos a New Line Cinema, porque tenía demasiadas franquicias de superhéroes en desarrollo y no podían hacer todas. Habiendo una serie de sucesos, las ideas para el proyecto serían brillantes. Así fue como en el año 2000, un nuevo guión empezó a formarse, cuando se sumaron Miles Miller y Al Gough, a quienes lo podrás conocer por ser los creadores de Smallville y quienes fueron contratados para escribir Spider-Man 2 del 2004. Con todo esto, el proyecto empezaba a tener fuerza. Tras una serie de sucesos, Miller y Gough se alejaron del proyecto, pero los productores estaban muy entusiasmados, querían hacerla, así que decidieron hacer algo totalmente distinto. Un casting de guionistas, pero de un modo particular. Citaron a David Goyer, quien luego escribiría la trilogía de Batman de Christopher Nolan. David Hayter, guionista de las 2 primeras X-Men, y Mark Protosevich, quien había escrito guiones de Batman no usados y que luego terminó escribiendo el guión de Thor de 2011. Los 3 fueron sentados en una oficina durante 3 horas, mientras eran filmados, para hablar del personaje y desarrollar sus ideas.
En base a eso, los productores decidirían pagarle la suma de $1.200.000 por el trabajo, y el elegido fue Hader. De acuerdo con un extenso artículo publicado por The Hollywood Reporter, en el cual se analiza la situación de la nueva administración de Warner y el panorama del cine de superhéroes en general, la razón por la que New Line Cinema no siguió adelante con la realización de la cinta fue porque el jefe de estudio, Bob Shames, pensaba que la historia no tenía sentido, pues según él, el Hombre de Hierro era muy pesado para volar. Bajo este argumento, Shane dejó expirar la licencia que ya tenía, y eventualmente permitió que los derechos del personaje regresaran a Marvel, llegando así la película que todos conocemos. Cabe señalar que el desarrollo de la cinta ya tenía un buen avance. El director que se iba a hacer cargo sería Nick Cassavetes, quien había tenido mucho éxito con The Notebook de 2004, pero sin duda, lo que más llamaba la atención de este proyecto era su protagonista. Las reuniones con Tom Cruise estaban avanzadas y era casi un hecho su incorporación. Y si bien el resto del cast no estaba confirmado, se sabe que hubo reuniones para que Jamie Foxx interpretara al coronel Jane Rhodes y Famke Janssen a Bethany Cape. Pero, ¿por qué no se hizo? Por legalidad, en 2005 vencía la licencia que New Line Cinema le había comprado a Fox y tenía que negociar con Marvel la renovación. Pero la empresa ya tenía sus propios planes, los que ya todos conocemos y que se anunciaron en 2006 de la mano de Jon Favreau para estrenarse en 2008. El resto es historia. Pero, ¿de qué trataría esta versión de Iron Man? Para dejarlo claro, sí, sería similar a lo que tuvimos en 2008, pero con un toque más serio. La trama abordaría polémica y conciencia sobre temas políticos y capitalistas de la sociedad americana de ese entonces, así como un enfoque hacia la Guerra Fría y también hacia los atentados del 11 de septiembre. La historia que se iba a contar sería de origen. Secuestraban a un joven Tony Stark. El responsable era el Mandarín, y él tomaba conciencia de que su rol con las armas tenía que cambiar. Por esto decide no fabricarlas más, y se convierte en Iron Man. Sin embargo, su padre, Howard Stark, no estaba de acuerdo, siendo uno de los villanos de la película. Así que sí, habrían sido dos villanos, el Mandarín y Howard Stark. El rodaje estaba pautado para 2005 y se anunció en abril de 2006 como fecha de estreno. Esta versión de la película comenzaría con un astrólogo que mostraba misiles cayendo en una aldea, para luego mostrarnos en una fiesta en Hong Kong a un joven y legendario hijo de Howard Stark, un Tony Stark más joven y menos agradable y gracioso que el de Robert Downey Jr., siendo presentado por Obadiah Stane, el cual sería arrogante y sarcástico, así como no cuenta con experiencia en este terreno, dado que sus padres acababan de fallecer en un accidente automovilístico y él se ha convertido en el nuevo líder de la compañía. Después de realizar un discurso sobre la seguridad nacional y cómo deben priorizarla para evitar ataques terroristas, habla con algunos militares sobre las pruebas de nuevos misiles de alto alcance, con la innovación que serán lanzados ahora por una interfaz. Ante todo esto, un hombre misterioso se le acerca a Tony, el cual le habla sobre asociarse para realizar armas más justificadas en contra de grupos terroristas. Tony lo rechaza, afirmándose que ni siquiera el terrorista chino conocido como el Mandarín podría conocerlo, yéndose ofendido, aunque él ya tenía otros planes para Stark. Se mostraría cómo es la vida de este Tony, el cual es un joven que, aunque aparenta ser un playboy multimillonario y un mujeriego, nadie lo aprecia,
ni siquiera sus amigos cercanos, Rowdy ni Pepper Box, quienes lo ven con cero respeto. Aunque no ha podido superar la muerte de sus padres, es consciente del peso que tiene la empresa, recordando el desprecio que le tenía a su padre por la presión a la que lo sometía a ser el mejor y no pasaba tiempo con él. Como podemos ver, habrían bastantes momentos oscuros. También se muestra de que Tony intentó acercarse a él una vez más, pero su padre lo despreció, así como evita ver las noticias sobre lo que causan sus armas, negándose a vivir una realidad alterna en su mente, apagando la televisión cuando ve un reportaje de personas que mueren por esta causa, y toma alcohol para ahogar las penas. Así que sí, aquí veríamos un acercamiento más íntimo entre el peor enemigo de Iron Man. En Afganistán, el ejército norteamericano se une con Stark Industries para probar en una área alejada el nuevo misil de Tony. Al llegar al área, no consiguen probarlo, dado que un grupo de terroristas aparecen y emboscan las caravanas, matando a varios del ejército y obligando a otros a atacar, dejando así gravemente herido a Tony, que con una bomba que le explota cerca, consiguen dejarlo inconsciente, sintiendo este abrumador dolor en el pecho. Cuando recupera la conciencia, se entera que tiene algo en el pecho, dándose cuenta que ahora tiene un artefacto que lo mantiene vivo. Ahí conoce al Dr. Johnson, un ingeniero que conoció en su juventud, a quien respetaba, diciéndole que él le salvó la vida de Tony con ese reactor. En esta versión, los 10 anillos no serían de origen extraterrestre, sino que serían hechos con tecnología avanzada. En cierto punto, el mandarín le diría a Tony que sus y las de su padre habrían destruido su hogar y a su gente en los años de la guerra, obligándolo a crear armas para él o dejándolo morir a él y Jensen. Poco a poco, Jensen lograría que Tony tuviera más conciencia acerca de sus actos y lo que está causando, haciendo que este último cambie de pensamiento y con la ayuda de Jensen fabrican en secreto un arma aparte de los misiles. Así es, la armadura de hierro con la que podrían salir ahí, conocido como el Mark I, creando así un nuevo reactor ARC para no depender del que ya tenían. Con este traje se abre paso ante las tropas. Jensen se sacrifica por él para que pueda salir bien, haciendo que Tony, convertido ya en Iron Man, pueda hacerlo. Al llegar ya a casa en los Estados Unidos, Tony reflexiona acerca de las palabras que le dejó su amigo, sobre no malgastar su vida y ayudar a los demás. Todo esto es reprimido por el mismo Obadiah, quien conspira contra él. Luego Tony agrega unos propulsores de vuelo y mejora más la armadura Mark I, agregándole luego los colores clásicos que ya todos conoceríamos. Así también se daría cuenta de que algunas cosas se sobrecalentaban, como los rayos de energía que expulsaba el reactor ARC. Para que este no pueda hacerse daño, también los mejoraba, y así como un montón de gadgets y herramientas del propio traje. Luego nuestro héroe vería cómo su vida cambiaría, con Rowdy y Pepper siendo más cercanos y dejando el alcohol a un segundo plano. También se vería de que este desarrollaría sentimientos por Pepper. Sin embargo, Obadiah se reunía en privado con Wenwu y, desconociendo toda su identidad del mandarín, le ofrece toda la información de Tony, traicionándolo y ocasionando que el mandarín busque a Tony, habiendo terminado de realizar los 10 anillos, con sus propias armas que él había creado, haciendo atentados terroristas en otros países. Tony, ya habiéndose transformado en Iron Man, ha comenzado a realizar actividades heroicas, evitando que las personas usen su tecnología para el mal, consiguiendo poco a poco superar esas ideas del pasado y del peso que lo hacía sentirse mal. En una escena se vería que Tony haría las paces con sus padres en el cementerio y jurándose a sí mismo que peleará, y aunque su legado familiar pueda estar manchado, Tony se esforzaría para hacer las cosas bien. El mandarín aparece en un atentado terrorista en Los Ángeles, con varios soldados afganos que tenía, empleando la nueva tecnología de los 10 anillos que posee, los cuales manipulan la energía, la electricidad y las armas sónicas. Todo esto es muy curioso porque aquí sí se le daría más prioridad a los anillos. Tony, utilizando el Mark I, se enfrentaría al mandarín en un duelo crudo en el que Iron Man comenzaría a perder,
ya que la tecnología de los 10 anillos del mandarín es más fuerte, consiguiendo dañar su armadura e incluso debilitando gracias a la electricidad el reactor Arc de Tony, el cual se da cuenta que estando al borde de la muerte, la única opción que tiene para matar al mandarín es emplear toda la energía del reactor Arc de su pecho y sus manos, al punto en que la armadura comienza a sobrecalentarse por los anillos del mandarín, consiguiendo y derrotando al cruel villano en una épica pelea donde Stark sale vencedor contra el mandarín, diciéndole antes de morir que aunque esa cosa en su pecho lo mantenga vivo, irá pronto. La película terminaría con una escena similar a la película donde Tony Stark dice que es Iron Man ante una conferencia de prensa y las cámaras, así como Badalla deja a Tony para irse con un hombre llamado Justin Hammer, con quien se uniría para crear una nueva línea de armaduras. Esta versión de Iron Man fue la última versión antes de ser reescrita por completo y convertirse en la película que actualmente conocemos, y que se convirtió en la primera del naciente universo cinematográfico de Marvel. Y hasta aquí sería el video. ¿Tú ya conocías esta versión de Iron Man? Si el video te ha gustado, regálanos un like, un comentario y una suscripción, ya que esto nos ayudaría muchísimo para seguir continuando publicando trabajos así. Síguenos también en las redes. Aquí te dejo mi cuenta personal y mi otra cuenta de mi banda. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos.